Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho, 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Saludamos al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad. Lo invitamos a un diálogo para evaluar la situación que se vive en el país en materia de combate a la inseguridad. Hay tareas que se han cumplido, Fuerzas Armadas y Policía, y lo siguen haciendo en provincias en donde se atacó con fuerza, como Esmeraldas, la frontera norte, el caso de la zona 8, Los Ríos, Manabí. Sin embargo, no deja de ocurrir estos sucesos de violencia y los homicidios. ¿Cómo se viene operando en este sentido? ¿Cómo se viene planificando? General Wagner Bravo, muy buen día. Buenos días, Miguel, y a quienes nos escuchan a través de la radio. Sí, efectivamente, Fuerzas Armadas, Policía y todo el sistema de seguridad del Estado sigue trabajando para ir de a poco pacificando al Ecuador. Y además de eso tenemos otras actividades. El día de hoy tenemos la reunión del COE Nacional en la provincia de Manabí, en Manta, en preparación para el fenómeno del Niño. Pero como ustedes lo han publicado y han dado a conocer a la ciudadanía, el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía hoy es muy estrecho, muy conjunto. Se han realizado algunas tareas, algunas actividades, entre ellas, y creo que es un ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta que se creó en Esmeraldas hace un año y que precisamente el día de mañana va a haber un relevo entre el señor general Alexander Leboyer y el señor general Milton Rodríguez de las Fuerzas Armadas. Yo creo que con un éxito total, porque Esmeraldas era una de las provincias más violentas y hoy ya se encuentra, creo que en el 5º lugar en cuanto a violencia, no porque tengamos que poner una categoría ni pensemos en que otros lugares son más difíciles, pero sí creo que es un éxito y se ha logrado de una u otra forma bajar las muertes en Esmeraldas. No así, porque ahí se ha hecho una buena requisa y un buen control de armas y explosivos y es una de las provincias en donde más se requisa armamento. Pero ya en comparación con el año 2022, Esmeraldas ya tiene menos homicidios que el año pasado. Vuelvo a repetir, esto no tiene que ser realmente un punto positivo por las muertes de las personas. Toda muerte de ser humano es importantísima, pero sí de los resultados que se están obteniendo. Lo mismo nos tiene muy preocupados, y mejor dicho, lo mismo ha sucedido en Manabí. Manabí está en este punto en la segunda posición y vamos chequeando, y hoy día vamos a visitar algunas de las unidades militares de aquí en la provincia, así como la cárcel del Rodeo, para ir viendo cuáles son las acciones que se están ejecutando y podamos irlas cumpliendo. Siempre nos preocupa el Distrito 8, porque el Distrito Metropolitano de Guayaquil, así como la provincia del Guayas, sigue y persiste en los homicidios. También tenemos que tomar en cuenta que hay cerca de 3,5 millones de habitantes en todo lo que es el área del Distrito Metropolitano, del Distrito 8, y eso nos complica. Pero últimamente, con la graduación de policías, estamos incrementando el número de policías tanto para el eje preventivo cuanto para el eje investigativo y de inteligencia, así como el accionar de Fuerzas Armadas. Lo que hay que recordar a la ciudadanía es que esto es un proceso de larga data. Fueron 15 o 20 años en que realmente no se vislumbró a dónde íbamos a llegar y también nos va a costar. Pero como lo ha dicho el señor presidente, a partir de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado, estamos sentando las bases para reconstituir y fortalecer y dejar las bases sentadas de lo que es el sistema de seguridad pública del Estado, que fue realmente destruido. Por eso, antes de estar en la función, yo había dicho que nos dejaron en la indefensión. Pero vamos de a poco, Miguel,
Estamos con ese esfuerzo, el tiempo se acortó para el gobierno, pero esperamos dejar en lo que podamos y en todo nuestro esfuerzo lo mejor que podemos dar para pacificar al Ecuador, Miguel. ¿Y cómo está la frontera norte, la tarea que cumple Fuerzas Armadas, las actuaciones de la minería ilegal? ¿Cómo se viene operando? Miguel, recordemos que se cambió al director de la Arsenec, la Agencia Reguladora de Control Minero, Hidrocarburos y Electricidad. Está ahora el coronel Patricio Bonilla. Él tiene ya un plan de intervención. Lo bueno de los ecuatorianos, desde mi punto de vista, es que somos del país del dorado y la canela. Existen minerales por todas partes. Lo malo es que la institucionalidad del Ecuador, como decía hace un momento, tenemos que irla fortaleciendo, porque ahí es donde aprovechan todas aquellas personas que ilegalmente cometen delitos de minería ilegal, de tráfico de armas, es decir, del crimen organizado. Pero ya se han realizado muchas actividades de control de minería ilegal, sin embargo, persisten. La semana pasada veía una información acerca de Yusupino. Recordemos que se capturaron ahí 160 máquinas, pero sin embargo, tan buen negocio debe ser, Miguel, que retornan. Las máquinas están detenidas, están a orden de los jueces y que de paso estamos buscando a ver cómo se las puede liberar para que nos apoyen a través de las prefecturas y las alcaldías para fortalecer y la prevención del fenómeno del niño. Pero debe ser tan buen negocio. Yo recuerdo hace exactamente 11 años que hicimos un operativo en Esmeraldas. Decían que sacaban mensualmente de 20 a 30 mil dólares. Eso quiere decir que una persona que perdió una máquina en el operativo que hacen Fuerzas Armadas tranquilamente en 5 o 6 meses la recupera y vuelve a la ilegalidad. Estamos sobre eso, Fuerzas Armadas y Policía, y fundamentalmente Fuerzas Armadas en la línea de frontera ha hecho muchas operaciones contra la minería ilegal, pero estamos sobre eso. Y esperemos que tengamos buenos resultados con toda la organización que también se está haciendo en la Arsenec. En cuanto al tráfico de armas, muchas de ellas vienen desde Chile y el Perú. Hay un trabajo coordinado entre los ejércitos del Perú y del Ecuador para controlar la línea de frontera, para ir bloqueando de a poco. También pues se ha devuelto ya a Fuerzas Armadas, al control de Fuerzas Armadas, la REMA, la Reserva Militar de Arenillas, que en 2 gobiernos anteriores pues se le quitó y se le dio supuestamente a los campesinos. Yo creo que a esos campesinos que eran de la Revolución Ciudadana, pero que sin embargo sirven de pasos ilegales. Por ahí pasa todo tipo de contrabando y de tráfico de armas. Se está volviendo a determinar que Fuerzas Armadas tenga ese control como un área de amortiguamiento. Precisamente ahí había destacamentos militares que impedían el paso en la época que teníamos en conflicto con el Perú, pero que nos permitían la defensa del Ecuador. Y hoy estamos también en la defensa del Ecuador, porque ya no tenemos un enemigo exterior o externo. Hoy tenemos un enemigo que también viene del exterior, pero que está diseminado en este crimen organizado que nos hace de todo. En cuanto a la frontera norte, vuelvo a repetir, el trabajo del general Alexander Leboyer en Esmeraldas creo que es excelente, y él pasa ahora a ser el comandante del Comando Operacional número 1 Norte, cuya base está en Atuntaqui y que tiene responsabilidad de toda la frontera norte. Vamos, Miguel, y para tranquilidad a la ciudadanía se están haciendo las cosas. Ahí también es importante, el señor ministro de Defensa lo declarará, pero ya hay al final se va a firmar ya un acuerdo de entendimiento con el apoyo que va a brindar los Estados Unidos al Ecuador, porque hay que aumentar nuestras capacidades. Como decía hace un momento, Miguel, nos dejaron desinstitucionalizados, nos dejaron en la indefensión, y por lo tanto el país, después de salir de una pandemia, después de salir de lo que pasó en octubre del 19, en junio del 22, en donde perdimos muchísimos recursos, pues tenemos que reconstituirlo y los recursos no existen. Y como siempre hemos dicho, esto no es un problema solo de Ecuador. La cocaína se produce en Colombia y en el norte del Perú, y eso nos tiene completamente en estos auges de violencia. Por lo tanto, al ser un problema vecinal, regional y hasta mundial, esperemos que se concrete. El 20 de julio se va a firmar el acuerdo de entendimiento, pues de ahí el país sabrá exactamente cuál es el compromiso que tiene el Ecuador y los Estados Unidos, y fundamentalmente pues
uno de los receptores directos de la droga, que es en este caso Estados Unidos, cómo nos puede apoyar en esta lucha en la cual todos los ecuatorianos involucramos día a día, Miguel. Por cierto, general Bravo, esto requiere del fortalecimiento no solo institucional, que efectivamente se debilitó hace más de 10 años, también se requieren materiales, insumos cuyo proceso está en marcha. Cierto es también que esto no es cuestión de la noche a la mañana de comprar algo que se manda a fabricar, pero ¿cómo va este proceso para fortalecer con la dotación a los miembros de Fuerzas Armadas y Policía? Miguel, recordemos que llegaron cerca de 6.000 fusiles de origen israelita que ya fue distribuido al personal militar, especialmente en las áreas más conflictivas. Tienen que llegar unos vehículos que se han comprado a Turquía, que son para transporte personal, precisamente para dotar de protección antibalística a los militares que van a operar. La policía también, son aproximadamente 30, van a estar aquí para agosto. La policía está comprando como 15, porque solo hay que poner un ejemplo. Recordemos cuando entraron a la penitenciaría en noviembre y octubre del año pasado. Ahí los delincuentes pues les recibieron con disparos y hay que proteger al militar, al servidor público, en este caso militar y policial, para evitar que las armas de grueso calibre que tienen estos delincuentes puedan afectar a la muerte. También están dándose los chalecos de cascos a Fuerzas Armadas. Hay unos vehículos para una nueva brigada que está conformando Fuerzas Armadas para proteger el litoral, precisamente la provincia de Manabí y la parte sur oeste de la provincia de Esmeraldas, de tal manera de poder cubrir bien ese sector. Ya se ha firmado, si no estoy mal, el contrato por un radar nuevo, pero como tú bien lo dices tú, Miguel, eso no es cuestión de que esté en la percha y lo vamos a traer. El radar posiblemente va a llegar en el año 2024 y así algunos de los eventos. Y en el caso de la policía, de igual manera, pues tenemos que dotar a los nuevos policías para que tengan los medios de protección. Ahí está firmado ya el contrato para los chalecos que esperamos que estén aquí en menos de 4 meses y se los pueda dotar de su capacidad. También llegaron las municiones para el entrenamiento, porque si no hay un entrenamiento, por más que tengan armas y municiones, pues simplemente el arma hay que saberla usar, hay que tener una destreza, y son cerca de 20 millones. Y adicional a eso, pues se están repotenciando los vehículos de la policía para que nos permitan en el eje preventivo. Y así una serie de requerimientos para aumentar las capacidades operativas de la Policía Nacional y las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas. Siempre es un limitante los recursos que tiene el Estado. Como digo, el gobierno ya se acortó su tiempo, pero yo creo que responsablemente está dejando organizado lo que es el sistema de seguridad con el fortalecimiento de la Secretaría, con las capacidades de Fuerzas Armadas, de la policía, también del sistema de atención a personas privadas de la libertad. Se están reconstruyendo, conocemos ahí 2 bloques en la penitenciaría del litoral, que eso nos va a permitir eliminar el hacinamiento. Fuerzas Armadas están haciendo con policía el control de armas y explosivos, que ustedes lo han publicitado, se ha hecho en Riobamba, en Quevedo, en Santo Domingo, en Guaranda, y así de a poco para ir teniendo un control más efectivo de las cárceles, en donde se puede identificar. También hemos revisado cómo está el EQ 911 para las alertas y cómo está funcionando todo el sistema, porque cuando llegue el fenómeno del Niño, que al parecer va a ser moderado y moderado medio fuerte, pues necesitamos tener cómo la comunidad se comunica con los entes de auxilio por alguna situación. De igual manera se está fortaleciendo. Pero fuera de eso, Miguel, siempre hemos dicho que hay que ir a las causas estructurales. Hay que ir a las causas estructurales de la violencia. Y es por eso que las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado determina que los gobiernos autónomos descentralizados tengan consejos de seguridad ciudadana. Está ya listo el instructivo y una resolución de la SENASEC, de la Secretaría Pública de Seguridad, para que cada municipio y cada prefectura pueda tener ya esos consejos. Porque no solamente es producto o obligación del gobierno central. Recordemos que la Constitución dice
18 millones de ecuatorianos tenemos que colaborar. Y ahí les pedimos a los señores alcaldes y prefectos que hay que ir a luchar contra esas causas estructurales. Y si nosotros cogemos un mapa temático de calor, que se dice, ahí se determina exactamente cuáles son los lugares conflictivos. Y como en el Google, yo pongo un ejemplo, cuando yo quiero ver las diferentes capas de lo que existe en ese mapa, en eso estamos haciendo para determinar si en las áreas conflictivas hay escuelas, hay salud, hay trabajo, hay fuentes de trabajo, hay recorridos de buses, hay taxis, de tal manera de que las facilidades de convivencia que le permitan a los ciudadanos tener una mejor productividad nos debe ayudar para ir poco a poco pues extrayendo la ciudadanía del delito. Y también recordemos, Miguel, que hay algunas leyes que se han hecho, y en este caso yo voy a poner el ejemplo del decreto en el cual el presidente está terminando que prioridad 1, la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué esto? Porque desde ahí es donde las mafias que están enquistadas a lo largo del territorio ecuatoriano en base a la corrupción de todo tipo, son los que financian el crimen organizado. Y ahí también hemos puesto una disposición para el Ministerio de Educación, para que se vuelva a lo que son los principios y valores, es decir, volver a la formación de ciudadanos con ética, con honor, con valor, con responsabilidad. Es largo el camino, Miguel, pero de esta no nos van a vencer y vamos poco a poco caminando, Miguel. Quisiera tocar el tema del control de las cárceles. Si bien esta es tarea directa del sistema penitenciario, el SNAI, sin embargo, Fuerzas Armadas y Policía han colaborado cuando ha habido necesidad. En este momento se están construyendo al menos nuevos pabellones en la cárcel de Guayaquil. ¿Cómo enfrentar un problema serio estructural que ha determinado el ingreso periódico y permanente de armas, por ejemplo, licor, a los centros penitenciarios? ¿Cómo se está actuando y controlando hoy? Miguel, es por primera vez en el Ecuador que se realiza un censo penitenciario de lo que tenemos cuenta. Y hoy efectivamente ya sabemos que hay 31,000 y pico de personas detenidas, de las cuales hay un cierto porcentaje que no están con sentencia y que siguen el proceso, pero que ese proceso ha tomado tanto tiempo que van 2 o 3 años sin sentencia, y eso es bueno para que la justicia pueda acelerar esos procesos y pues determinar si es que es inocente o realmente tiene que tener una sentencia. Sabemos ya cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuál es su nivel de educación, de qué parte del país son, cuáles son las causas por las que están detenidos, porque recordemos que hay muchas personas que se las puede clasificar como de baja peligrosidad, mediana peligrosidad y alta peligrosidad. Es decir, este censo permite realmente organizar. Lo que se intenta es sentar las bases de un sistema de rehabilitación, pero que sea de rehabilitación, porque no es solamente cuestión de poner a un ecuatoriano que por alguna razón cometió un delito y se vuelve delincuente y tiene que ser privado de la libertad, de ponerle en una cárcel. La idea es rehabilitarle para que pueda incorporarse a la sociedad y a la población económicamente activa. Eso nos va a permitir, y es por eso que ayer el presidente firmó un decreto en donde dio el indulto a 130 mujeres que por alguna razón tenían enfermedades catastróficas o tenían niños o ya habían cumplido una parte buena de su sentencia o en su defecto estaban rehabilitándose. Y eso también va a suceder con los varones. Entonces, este censo que está hoy en la página web para quienes lo quieran estudiar y que debe ayudarnos, porque eso, cuando hay un debate de todo lo que se hace en seguridad, Miguel, esto permite crear la cultura de seguridad que yo siempre he dicho, esa cultura de paz. Y mientras más lo debatamos, mucho mejor, porque no solamente las ideas del gobierno central o de los gobiernos seccionales o de las personas que están preocupadas nos debe servir. Puede haber muchas ideas para eso. Luego de eso, pues, sí realmente está en el proceso de incorporar 1,000 más agentes penitenciarios. Ya tenemos 3,600, pero recordemos que hay una norma internacional que permite saber que al menos deberíamos tener 6 o 7 PPLs por un agente penitenciario para que nos permita un mejor control. Se han hecho, como bien lo dices tú, pues se está haciendo una reorganización que hay que entenderla
a tener solamente centros penitenciarios de mujeres para no tenerlos mixtos por una mejor organización y cuidado. Se han trasladado PPLs, primero para evitar la violencia entre las diferentes bandas que existen, así como también para poder clasificarlos de mediana, de baja y de alta peligrosidad. Va también en camino. Yo creo que ahí hay un muy buen trabajo, siempre con el apoyo de policía y Fuerza Armada, especialmente para el control de armas, pero sigue existiendo la corrupción, tenemos que decirlo, y hay muchas personas, especialmente de los que están cerca a los PPLs, que por temor, por represalias o por dinero o por alguna razón todavía siguen permitiendo de que entren las armas. Pero de a poco vamos saneando, se han hecho algunas investigaciones, hay personal que ha salido, hay personal que está juzgado y hay otro personal que ha sido felicitado también y condecorado por sus actuaciones. Como digo, esto es de larga data, el tiempo se le acabó al gobierno, pero lo que también pedimos ahí, Miguel, es que el nuevo gobierno, quien quiera que sea y esperemos que los ecuatorianos pongan su voto con la mejor efervescencia patriótica para escoger el nuevo gobierno, pues podamos conversar antes de terminar el gobierno para decirles esto es lo que se ha hecho en cuanto a seguridad. Y esto es una política de Estado. Esto no es una política de un gobierno. La Constitución, artículo 3, dice cultura de paz, seguridad integral, democracia, libre de corrupción. 363 habla acerca de la seguridad humana. De tal manera de que al nuevo gobierno y a las autoridades podemos decir esto son lo que se ha hecho. Esperemos que si se ha hecho algo bueno, pues lo tomen, y si no se ha hecho algo bueno, pues lo mejoren. Pero que no pensemos que puede llegar un Mesías que puede destruir todo y que va a tener una solución. Hoy estamos escuchando a los señores candidatos que su prioridad es la seguridad. Y ojalá sea así, porque siendo una política de Estado, no interesa el gobierno que esté ni el cambio del gobierno y lo que duren, nos debe permitir tener una consistencia y una continuidad para lograr lo que siempre hemos querido, un territorio de paz. Además de que a todo esto pues haya también hay, Miguel, por disposición del presidente, una ofensiva internacional, si lo podemos llamar así, a través de la Cancillería, para de una u otra forma obligar o pedir, si lo podemos también decir así, a Colombia y el Perú que controlen de mejor manera sus fronteras. Yo creo que los ecuatorianos ven el trabajo que realizan Fuerzas Armadas en el control de la frontera, que es muy porosa. La mayoría, el 80% es selva. Es imposible tener a cada metro un militar, pero hacen todos los esfuerzos posibles. Pero si elimináramos la producción de cocaína en el norte y en el sur, yo creo que nosotros estaríamos un poco más tranquilos. Habida cuenta de que las muertes violentas que tenemos en este momento no solamente son por la captura de la cocaína que sale, entre comillas, exportada al exterior, sino también porque esa cocaína a los delincuentes criollos, como les llamo yo, que son ecuatorianos, les están pagando en cocaína, en droga. Y esa droga ellos tienen que monetizarla, es decir, tienen que venderla a los ciudadanos ecuatorianos en las dosis, y eso se está volviendo un problema de salud pública porque va incrementando el número de consumidores en el Ecuador. Y ahí es donde viene la pelea de los microtraficantes por espacios de poder, que es lo que vemos todos los días, de los sicariatos, de las muertes. Recordemos que el 90%, Miguel, de las muertes violentas son realmente porque aquellas personas que están en algún ilícito y que normalmente tienen algunas detenciones. Entonces, sí es un problema, pero sobre eso estamos, Miguel. Bien, al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia, y seguiremos analizando esta situación porque siempre esto estará en construcción. Muchas gracias, general Bravo, su atención a la revista de Opinión Democracia. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, buscando la verdad. Ya volvemos con el señor director del ISPOL, coronel Renato González, y la reanudación de una audiencia por caso de peculado, uno de tantos casos de la infame estafa que le hicieron al ISPOL algunos personajes que hoy están procesados. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre